nos habíamos quedado por aquí. Bueno, de hecho, les comento, sí estuve revisando el cálculo y efectivamente va a salir un poco mayor, aunque no suena muy lógico si lo vemos pensando en el hecho de que si es una prima mensual deberíamos de pagar menos que en una prima anual, pero matemáticamente, si ustedes observan desde la fórmula, tenemos el mismo numerador inicialmente, que en el caso de la prima neta anual, tenemos el mismo numerador, y en el caso del denominador, como es una renta anticipada, y a ese numerador que ya teníamos le estamos restando algo, aun y cuando hagamos la simplificación, continuamos restando algo. Entonces, si tenemos un menor denominador, el resultado va a ser mayor. Entonces, está correcto el cálculo, aunque no nos suene pensando en la comparación de tiempos, muy lógico. Pero en este caso, pues nos quedaría de esta manera. Ok. El siguiente ejercicio que íbamos a trabajar era este, el del seguro de vida. En el caso del seguro de vida, para un hombre de 35 años que desea contratar un seguro de vida que paga 500,000 unidades monetarias en caso que fallezca, si esa persona paga una prima pura única, habíamos hecho la estimación que tenía a sus 35 años que pagar 91,779,66 lempiras. En caso que esa persona, en lugar de pagar una prima pura única, quiera pagar una prima que sea anualizada, entonces vamos a tener los 500,000 unidades monetarias, que no nos especifican la moneda, y vamos a multiplicar por el M, que era 3.211,91, y vamos a ir a la tabla a buscar el N. A los 35. El M, 3.211,91 y el N, 300,006,54. Dividimos y al realizar el cálculo, M de X entre N de X y los 500,000 son 5.353,07. Ahí sí, cobra todo el sentido del mundo tener que pagar 5.353 unidades monetarias para recibir anuales, para recibir una paga de 500,000 en caso que fallezca. Eso, vean que el periodo de tiempo está igual. Vitalicio, tanto el beneficio como la obligación. El pago del seguro como el pago de la renta.
Pero ¿qué pasa si en lugar de tenerlo de esa forma, nosotros tenemos una renta que sea temporal? Siempre anualizado, pero temporal. Diríamos algo así. N de X. Ojo, aquí sería una temporalidad de H. M de X entre N de X más N de X más H. En este caso eso nos queda como muy similar a esto. Pero nos hace falta aquí restar el N de X más H. En este caso H está durando 20 años. Entonces serían 35 más 20, 55. Nos vamos al N de 55. Y vean que en este caso, si cobra todo el sentido del mundo el hecho que este resultado sea mayor. ¿Por qué? Porque en lugar de tener un pago que va a permanecer, desde la edad de 35 años hasta que esa persona fallezca, vamos a tener un pago desde los 35 años durante 20, o sea, hasta los 55, aunque la cobertura del seguro es desde los 35 hasta que la persona fallezca. Entonces, tenemos una mayor cobertura del seguro en un menor tiempo de pago de la prima. Sí cobra un sentido total el hecho de que esta temporal sea un poco mayor a la vitalicia, a la prima neta vitalicia. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Bien. Si no hay consultas, vamos a poner este, por ejemplo. En el caso de un seguro total mixto, para una mujer que desea contratar un seguro, el cual ofrece 500,000 lempiras, si fallece en los próximos 6 años y la misma suma, si sobrevive esos 6 años. Si la edad de la mujer es de 60 años,
¿Cuál sería la, bueno, en el caso de la prima pura única, habíamos encontrado que es de 378.408.18 lempiras. Pero ¿cuál sería la prima neta anual? Vean que en este caso, ese seguro total mixto tiene la misma suma asegurada tanto en el seguro total puro, o sea, si esa persona sobrevive, y tiene la misma suma asegurada en el seguro temporal, es decir, si esa persona fallece. Entonces, perfectamente podemos hacer uso solamente de los conmutados, ya de forma resumida o simplificada, para poder hacer este cálculo. En los 500.000 lempiras multiplicado por el D de 66, que si nos vamos a la tabla de mortalidad, la persona tiene 60 años y la duración es de 6 años. O sea, llegamos a los 66. Como es una mujer, entonces tenemos el D de 66 menos el M de 60 menos el M más X y en el caso de los N son N de 60 menos el N de 66. Y estos cálculos serían entonces
Pusimos ahí. El d de x más n más el m de x menos el m de x más n dividido entre n de x menos el n de x más n. $500,000 por dicha suma asegurada. Perdón, por dicho estimación. Entonces obtenemos que la prima neta anual es de 72.355.84 lempiras. Ahora, si no tuviéramos la misma suma asegurada en el seguro total mixto, y nos ocurre como el caso B. ¿Qué teníamos en el caso B? Una cobertura de 6 años, pero que la suma asegurada es de 500,000 y pasado ese tiempo, si sobrevive, le pagaba únicamente 200,000. Pues vean que en este caso, el cálculo nos podría variar un poco. De por sí, en cuanto a la prima pura única, ya habíamos visto que se reducía de los 378.408 a 180.596. Entonces, esperaríamos que también una prima neta bajo estas condiciones también redujera. Ver esto. ¿Qué variaría aquí en este cálculo? ¿Dónde puedo hacer la modificación con respecto a esas sumas aseguradas? ¿Jóvenes? ¿Están todos en clase o se me perdieron? Para poder obtener la prima neta anual, con estas dos sumas aseguradas distintas, ¿qué podríamos variar? ¿O a dónde podríamos hacer la modificación? De momento, Lick, no se me ocurre algo. Tomemos de referencia esta estimación que ya teníamos desde el parcial anterior. Recuerden que un seguro total mixto era la suma de un seguro temporal más un seguro total puro. ¿Ok? Es decir, lo mismo ocurría en el inciso A, era un seguro total mixto. La suma
de un seguro total puro más un seguro temporal más un seguro total puro. Ahora, ¿por qué podíamos simplificar tanto en el literal A? Porque la suma asegurada era la misma para ambos casos. En el literal B, la suma asegurada está cambiando. Me dice que va a tener una cobertura de 6 años también, pagando 500,000 y pasado ese tiempo, la suma asegurada es de 200,000 en caso que sobreviva. Entonces, el seguro total puro va a tener una suma menor que la del temporal. Entonces, en este caso, vean, este que tenemos aquí es el seguro, el NDX más N entre DX es el seguro que total puro. Entonces, ese seguro total puro tenía una suma asegurada de 200,000. Entonces lo puedo poner aquí. Suma asegurada 2 multiplicada por el seguro total puro. En el caso del seguro temporal tenía una suma asegurada 1 de 500,000, tenía el monto de 500,000. Entre el tipo de renta que voy a realizar. Ahora, si queremos simplificar esto, vean que podemos continuar de la misma manera que ya teníamos, solo que tenemos que tener mucho cuidado donde aplicamos las sumas aseguradas. Sería suma asegurada, el N de X más N correspondía al total puro. Entonces va a estar multiplicada únicamente por esa. Y la suma asegurada 1 correspondía a la diferencia de los M de X menos M de X más N. Ahí es donde tendríamos la diferencia en este caso, para este cálculo. Entonces vean que tenemos algo muy similar al literal A, solo que aquí la suma asegurada era de 200,000, no, ya no es para todo, ser específico. 200,000 por D de X más N más y vamos a ver aquí, solo déjenme revisar el cálculo si estaba con más cálculo, estaba correcto. La suma asegurada número 1 eran 500. Ojo que esos 500,000 afecta la diferencia del MDX menos el MDX más N. Se afecta todo. Entonces tengan cuidado ahí. Y ahí es donde tendríamos, o donde radicaría la diferencia entre el literal A y el literal B. En el cálculo, ¿qué lo pondríamos acá? 200,000 por el D de 66 más 500,000 y aquí lo ponemos entre paréntesis. La diferencia de M de X menos M de X más N. Y el resto permanece igual.
Y observen cómo se reduce esa prima. Entonces, bajo estas condiciones, una prima neta anual para un seguro mixto, total mixto, sería de 32.244.60 lempiras. Entonces, observen que en este caso, o sea, los cálculos no los tienen que hacer tan mecánicos. O sea, no es aprenderse una fórmula como tal. Las fórmulas básicas ustedes ya las tienen todas. Es analizar cuáles son las condiciones que están modificándose en cada, en este caso en cada ejercicio, que la realidad sería en cada póliza de seguro, cuáles son las condiciones que tengo, entonces, ¿qué voy a aplicar? Pero para eso tengo que manejar perfectamente las definiciones. ¿A qué se refiere un seguro vitalicio? ¿A qué se refiere un seguro total? Un seguro total puro, uno mixto, uno temporal, uno diferido. O sea, tengo que manejar perfectamente esas definiciones para que no tengamos ningún inconveniente. ¿Okay? Y se fija, de lo que teníamos en la tercer parcial actuarial 1 y primer parcial actuarial 2, el cálculo no es que cambie significativamente. Lo que estamos haciendo es adicionando una división al cálculo. Y ahí las fórmulas son las mismas. ¿Okay? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? De mi parte, ninguna. ¿Listo? Teníamos aquí el ejemplo de un seguro reciente aritmético, se lo vamos a quitar. Aunque sí se puede también hacer una incluso, aunque no hayamos puesto aquí en estas fórmulas, para un seguro diferido. Pero ese seguro diferido, si utilizamos la misma lógica de una renta diferida, pues perfectamente podemos realizar el cálculo de un seguro diferido. ¿Cómo nos quedaría? Este ejercicio hacía referencia a un seguro diferido y decía, una mujer de 25 años desea contratar un seguro que cuenta con una cobertura después de pasados 12 años, la suma asegurada de 400.000 lempiras. Entonces, esa era una mujer con un diferimiento de 12 años y 400.000 lempiras de suma asegurada. La prima pura única de ese seguro era 36.087. Ok. La prima neta anual. Para este caso, esa prima neta anual, bajo esas condiciones, ¿qué se modificaría?
En este caso sería, si lo dejamos de forma general, sería el M de, ups, entre la renta Recuerden que un seguro diferido era igual al MD X más M minúscula. Y la renta era la diferencia de N de X más N de X más N. Aquí la teníamos. Negativo. Perdón, la resta, sí. Tarará, tarará, tarará. Acá. Pero recuerden que si ya lo simplificamos, como el seguro diferido está dividido entre el D de X y la renta también está dividida entre el D de X, pues esto se nos elimina. Ahí está. No sé por qué esto se me está sombreando así, no me gusta. Ahí tal vez. Y eso serían entonces los 400.000 lempiras de suma asegurada multiplicados por veamos esta estructura, los 2.637 que era el MDX, y vamos a dividir entre, como es mujer de 25 años, vamos hacia arriba, aquí los 25. 25 años, necesitamos el N de 25. Menos el N de 37. Vamos a buscar el N de 37, ¿dónde está? 37 años. Y nos ubicamos en el N 287.
cálculo tendríamos entonces M de 37 entre N de 21, perdón, de 25 menos N de 37. Cerramos. Y 400.000 por esto. Entonces vean que para este caso, si el seguro tiene una cobertura y este seguro, no, vamos a ponerlo solita. La prima pura única la pago aquí. La persona tiene 25 años, tiene un diferimiento de 12 años, es decir que la cobertura está de aquí en adelante. Bien, ahora, en este segundo caso que estamos haciendo ahorita, tenemos, en lugar de una prima pura única, va a pagar durante, ahorita es el año 0, 1, 2, 3, hasta llegar a los 12. Durante todo este periodo de tiempo va a tener pagos. Pago de prima. Y a partir de aquí tiene la cobertura. Entonces aquí está, pagando anticipadamente 3.902 lempiras para recibir a partir de dentro de 12 años, en caso que fallezca, 400.000. Y en el primer caso, con la prima pura única, tenía que pagar en este momento, al inicio, de una sola vez los 36.087. Ahí como para que se ubiquen un poco mejor en ese juego de estos periodos de tiempo. Cuando es un seguro diferido, la prima neta anual tiene lógica pagarla durante este periodo de diferimiento. Entonces ahí un poco tener ese cuidado. Incluso aquí le podemos modificar al M. ¿Okay? ¿Preguntas con esa? Por mi parte no. Bien.
teníamos por aquí? Vamos a ver, en el caso de un seguro temporal. Vamos a sacar una prima neta mensual. Para el seguro temporal, teníamos el MDX menos el MDX más N y necesitábamos una... Aquí la tenía, una sola vez. Una renta fraccionada, una renta fraccionada de en periodos. Aquí. Vamos a ponerlo acá. Y esta sería la simplificación de esa fórmula. ¿Qué condiciones tenía este seguro temporal? Decía que era una mujer de 20 años que deseaba contratar un seguro que paga una suma asegurada al final del año en caso de fallecimiento y la póliza establece que la suma asegurada es de 1.000.000 de unidades monetarias. Tiene una duración de 18 años. Entonces, en este caso, son los millón por. Hacemos el cálculo. Y aquí teníamos voy a reducir esto porque no es el dato que estamos tomando ahorita. Y tenía 18 años de duración. Entonces 20 más 18 queda a los 38. Ok, entonces va a ser igual a el en M de X
X menos el M de X más N, que sería a los 38, dividido entre los N. N de X menos el N de X más N menos, como es una renta, prima neta mensual, serían 11 entre 24. Vamos a volver a abrir unos paréntesis aquí, porque esto está afectado por los dx. Dx de 20 menos el dx más n sería en dx 38. Esto también tengo que cerrarlo en paréntesis para que primero haga la resta y luego esa multiplicación. Ok, esto es todo aquí. Y 1.000.000. Vamos a darle mayor cantidad de datitos a esto. Entonces vean cómo se modifica esa prima neta mensual. Para ese seguro temporal de 18 años, una mujer de 20 tendría que pagar de forma mensual 1.251 lempiras para tener esa cobertura de 1.000.000 durante 18 años. Es mucho más viable pagar 1.200 lempiras mensual a pagar 14.000 lempiras de una sola vez. Entonces ahí es de evaluar las condiciones que tenemos. ¿Se fijan? Quizás no para todos los casos de forma explícita hemos mencionado las fórmulas ya simplificadas, pero la lógica es la misma. Cumplir con el principio de equivalencia. Beneficios tienen que ser igual a los aportes que tenemos. Aquí era. Vean, esta es la forma más simplificada de ver las primas de un seguro. Prima neta, bueno, el principio de equivalencia, el valor actual de los beneficios futuros, igual al valor actual de las primas futuras. La prima neta única, prima pura, es igual a la suma asegurada por el tipo de seguro. Y en el caso de la prima neta anual, es la prima neta anual por el tipo de anualidad o por el tipo de renta, como lo hemos llamado acá, igual a la suma asegurada por el tipo de seguro. Ahí podemos, con eso, esa es la estructura básica. Entonces, con eso podemos ponerle nombre y apellido al tipo de anualidad que vamos a utilizar y al tipo de seguro que vamos a utilizar. Nosotros elegimos cómo será.
o en el caso para fines educativos, el ejercicio les mencionará cuál es el que vamos a utilizar. Pero esa es la forma general de encontrar una prima neta. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas hasta el momento? De mi parte, ninguna, Lick. Por ahora no le. Por ahora no. Cuando hagan los ejercicios, sí. Bien. Nos vamos a quedar por acá. Para la otra semana vamos a trabajar qué pasa con las primas comerciales. ¿Cómo podemos adicionar ese costo administrativo o ese costo de rendimiento que debe de generar la aseguradora para que sea viable? Porque al fin y al cabo, una aseguradora no funciona solo con cubrir el costo teórico de los seguros. Funciona generando una rentabilidad adicional. Entonces, incluso adicionando primas de riesgo, que si hay grupos poblacionales que tienen mayor riesgo que otros, entonces les cobran un poco más. Por ejemplo, aquellos grupos que son para un seguro médico. Si es un seguro médico lo que nos están ofreciendo, lo primero que nos preguntan es, o incluso los seguros de vida, ¿tiene enfermedades? ¿Qué tipo de enfermedades tiene? ¿Tiene diabetes? ¿Tiene hipertensión? ¿Padece de la vista? ¿Ha tenido fracturas? ¿Ha tenido operaciones? Entonces le generan un perfil a usted y en función de ese perfil le cobran o no una diferencia de una prima. Entonces todo este tipo de situaciones las vamos a ir incorporando dentro de la clase. Ahora, en cuanto a... Para esta segunda unidad, revisando las fechas, iniciamos hoy, sábado 22, tendríamos clase el 1 y el 8 de marzo. La tarea y la tarea queda para el 15 de marzo, que sería la fecha del examen también, y la investigación para el 8 de marzo, es decir, de hoy en 15, en el caso de las primas. En el transcurso de la semana ya les voy a actualizar la información del campus virtual para incluirles la investigación ahí, que ya ustedes puedan ir trabajando durante estas 2 semanas. ¿Ok? Entendido, Lick. Listo, jóvenes. Si no tienen más dudas, entonces, éxitos. Vayan estudiando, vayan trabajando, que a juzgar por las notas de la prueba, me deja un poco en duda esta primera evaluación. Entonces, vayan preparándose con tiempo, que si ustedes observan, de base viene cálculo vectorial 1 y cálculo vectorial 2, primer parcial. Entonces, si no sintieron mucha fortaleza en esos parciales, vamos a revisar otra vez, vayan a repasar, porque eso es la base para este parcial. ¿Okay? Éxito, jóvenes. Pasen feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias, Lick, igualmente. Gracias, Lick, igual. Nos vemos, feliz día.